canal, mi nombre es El Monte, como siempre, un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy les traigo un video muy interesante. Vamos a revisar qué está pasando con el coronavirus. Atención, porque parece que se sale de control. Vamos a revisar qué está ocurriendo a nivel global con el coronavirus y cómo está afectando las economías generales en este momento. Vamos a revisar también cómo está afectando la economía de los Estados Unidos, porque atención, sabemos que estamos en campaña electoral para este noviembre, donde se elige nuevo presidente en los Estados Unidos, y Donald Trump está haciendo lo imposible para mantener su eslogan de campaña intacto, que es mantener la economía subiendo y los precios de las empresas subiendo, de las acciones subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos todo esto ocurriendo junto con el coronavirus. Vamos a ver cómo está afectando esto a la bolsa de valores, qué están haciendo los gobiernos para frenar el coronavirus y qué puede ocurrir en el futuro. Además, vamos a ver qué está pasando con las criptomonedas y el coronavirus, que también parece tener una correlación, pero vamos a revisar también un poco de qué puede ocurrir con Bitcoin este año, porque las proyecciones están bastante buenas para Bitcoin. Podría inclusive llegar a los $15.000 este año. Y atención a lo que les voy a decir, no creo que el halving, todavía el precio del halving esté puesto en el precio actual de Bitcoin. Creo que todavía falta que el precio del halving llegue a Bitcoin. Así que vamos a revisar eso en un ratito nomás, así que no se lo pierdan, amigos. ¡Empecemos! Ok, bien, amigos, aquí estamos en la gráfica que les había comentado sobre el coronavirus y cómo el coronavirus está en este momento mostrándose que el crecimiento sigue siendo muy exponencial. Yo les había dicho que estuviéramos muy atentos a una gráfica, que era esta, donde nos mostraba el crecimiento de la cantidad de personas infectadas y también nos daba una idea de cuántas personas estaban falleciendo por la enfermedad y cuántas se estaban curando. Si ustedes ven aquí, en este momento estamos en 1.775 muertes contra 11.396 personas recuperadas de la enfermedad. El total de casos confirmados de infectados llega a casi los 72.000 infectados. Estas cifras, como siempre les he dicho, no son del todo fiables. Estamos utilizando las cifras oficiales que nos brinda el gobierno chino, que ustedes sabrán y lo hemos comentado acá, no son de fiar, tienen fama y se ha comprobado además de que ocultan los números para no parecer incompetentes, etcétera, etcétera, lo cual empieza ya la gente a dudar. Esto ya es peor que el SARS por lejos. El número de muertos de SARS eran 700 algo, ahora estamos en 1.700 y pico los que mueren por el coronavirus, y esto apenas empieza a mostrar la furia que podría tener una pandemia de esta naturaleza. No es mi labor aquí, ni mucho menos hablar sobre los potenciales peligros a nivel de salud de las personas que me siguen, y mucho menos voy a entrar en detalle con respecto a cómo prevenirte, etcétera, más allá de que nos lavemos las manos con desinfectante y usemos mascarillas si vamos a ir a un lugar donde hay muchos viajeros. No sé, puede ser alguno de los consejos que puedo dar yo, pero más allá de eso no puedo dar ninguno. Lo que sí es seguro, amigos, es que el virus no se está conteniendo como se esperaba en China. La situación puede ser muchísimo peor de lo que nos dicen, y si llegase a salir de China, que ya hay algunos casos, como podemos ver, el crucero estaba en Japón, de Diamond Princess, tiene 454 infectados, una cantidad de infectados. Solo en ese crucero han desalojado ya algunas personas que no estaban infectadas, pero no sabemos si el nivel de incubación fue más largo. Se ha dicho que puede ser inclusive mayor a 14 días. El virus está mutando, lo que lo hace más difícil de curar, y además de esto, el virus podría estar teniendo incubadores que no presentan síntomas. O sea, una cuestión bastante compleja que nos enfrentamos, y la pandemia podía crecer. Por ejemplo, en Estados Unidos ya son 15 los casos que han crecido con respecto a los 3 o 4 que teníamos antes. El caso de Singapur ya son 77, en Tailandia 33, y bueno, en Alemania ya van 16, y vemos como en el resto de países muy pocos son los casos. O sea que todavía no es una pandemia global, pero la forma en la que lo está enfrentando el gobierno chino parece que no está dando muy buen resultado. Esperemos que puedan controlarlo un poco mejor de aquí a los próximos meses, pero de todas formas tenemos que ver los impactos que esto puede tener a nivel económico. Obviamente a nivel de salud, como les digo, no es mi
campo entrar en ese detalle, pero de todas formas les recomiendo tener muchas precauciones y tratar de protegerse al máximo. Por ejemplo, me podrán decir que soy paranoico, pero estoy ordenando algunas mascarillas, algunos guantes, en caso tal de que me toque salir a viajar en algunos puntos y estar preparado. Eso puedes empezar a hacerlo, pero no necesariamente tienes que crearse ninguna emergencia en este momento, porque no la hay todavía fuera de los lugares donde está esparciéndose la infección. Pero ¿qué repercusiones tiene esto? Bueno, la economía se está desacelerando, ¿de acuerdo? En China empieza a romperse la cadena de producción. Y esto es bastante delicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo importo de China y ya muchos de mis proveedores me han dicho que no pueden enviarme los productos. Muchas fábricas no están produciendo los productos. Muchos de las personas que tenían la mercancía que tenía que llegar para que siguiera la producción no está llegando. La materia prima no se está llegando a los sitios. Esto puede preocupar muchísimo a las fabricantes, por ejemplo, Tesla, Apple, fabricantes de chips, etcétera. Todos estos están bastante nerviosos porque la producción podría recibir un golpe con respecto a lo que podría estar pasando dentro de China. Si se empieza a frenar la economía dentro de China y se empieza a frenar la producción, se rompe esta cadena y podríamos ver un impacto poco mayor en la bolsa y en inclusive en el día a día, en la manera cotidiana en la que vivimos, porque muchas de las cosas que consumimos provienen de China. Entonces por ahí hay un problema. Entonces, ¿qué pasa, Dani? Pero entonces la bolsa va a caer con respecto a esto. La bolsa podría caer con respecto a esto. Yo no descarto esto. De todas formas, yo estoy en este momento con mi portafolio todavía con algunas acciones en long. Yo voy a darte algunos consejos en este momento de cuáles son las acciones que tú deberías estar pendiente, que pueden subir, y cuáles son las que yo no estaría en este momento tratando de comprar. Por ejemplo, las acciones que tienen que ver con gas y petróleo, mantente alejado de ellas. Mantente alejado de ellas en este momento, porque son una de las que más se van a afectar en este tipo de pandemias. Hay acciones que están siendo compradas en este momento, como son las acciones que están en la nube, por ejemplo. Les voy a explicar. Muchos analistas e inversores en Wall Street, amigos, compañeros, etcétera, están viendo en este momento un cambio en este sentido hacia acciones en la nube. Por ejemplo, Amazon, Microsoft, inclusive Shopify, entre otras, son empresas que mantienen negocios en la nube, en la web, que tienen negocios que están trabajándose dentro de esta y son un poquito más seguras en este momento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿yo por qué creo que la bolsa no va a caer inmediatamente, a menos de que esto que les estoy contando se termine de explotar y empiece una pandemia mucho más grave a nivel mundial? Porque por lo menos sabemos que China le está yendo muy mal controlando el virus. Si son 80.000, 70.000 los que nos cuentan, pueden que sean 150.000 los verdaderos o más. Hay gente que dice que multiplícalo por 3 o por 4 y tendrá la cifra exacta. Entonces podríamos estar hablando de muchísima más gente muriendo y muchísima más gente infectada, y esto podría hacer que se esparza más rápido. Pero si son reales los números que nos da China, podríamos determinar que la economía en general no debería empezar, ojo, no debería empezar a desacelerarse si lo logran contener en estas cifras en este momento. Es decir, que la expansión sea un poco mayor, hay algunos más muertos, seguramente van a curar mucho más y llega alguna cura que, entre otras cosas, ya han dicho que durará 18 meses una vacuna. Así que está lejos todavía de que ya llegue una vacuna y el virus sigue mutando, lo que lo hace más difícil de curar. ¿Qué pasa? ¿Por qué Daniel dice que de pronto la bolsa sigue subiendo si estamos hablando de todo esto? Por una razón. Yo les había dicho que China está haciendo un estímulo a su economía. Ha dicho, como lo hace Estados Unidos y la Fed, que están imprimiendo dinero gratis de monopolio para mantener inflada la bolsa, porque la quieren seguir subiendo. No quieren que caigan, no quieren ser una economía en descenso, sino una economía próspera. Entonces, para hacer eso, se han inventado una figura que se llama inflemos el globo hasta donde aguante. Y es lo que están haciendo, una burbuja que están inflando, que ya lo hemos hablado aquí mucho, que en algún punto va a reventar. Pero no creo que todavía estemos cerca por dos razones. Y una de ellas es que los estímulos siguen creciendo, a pesar de que la Fed perdió control un poco, siguen creciendo, y la elección presidencial de Trump va a estar muy cerca, lo que haría que Trump va a tratar de mantener la bolsa de valores subiendo, cueste lo que cueste, porque si no, no se reelige. Y eso es lo que van a intentar hacer. Déjenme les cuento unas noticias rápidamente que tienen que ver con lo que les estoy diciendo. La Casa Blanca está considerando incentivos fiscales para que más estadounidenses compren acciones, dice la fuente. Esto ya es bastante confirmado, y es que Estados Unidos va a quitar algunos impuestos a las personas que compren acciones. Es decir, si te iban a cobrar 30, 40% de impuesto
por este dinero que ganaste, si lo inviertes en acciones, no te cobran el impuesto, lo que hará que mucha gente compre acciones. Y esto va a tratar de mantener la inflación, mantener la subida de la bolsa constantemente. Ahora van a tratar de subirla con el dinero de los contribuyentes. Pero si esto fuera poco, la Fed está también considerando hacer algunos cortes en las tasas de interés en el 2020 para mantener este movimiento alcista y para hacer un estímulo adicional en la bolsa de valores. Y la excusa que están teniendo, que no es una excusa tonta, digamos, porque es real, es el coronavirus. Si el coronavirus está desacelerando a China, está desacelerando la economía podría empezar a contraerse, vamos a darle un incentivo y cortamos las tasas de interés. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos todo el mundo trabajando hacia que la bolsa siga subiendo. Entonces, ¿para qué ponerte entonces ahora en contra de la bolsa si este es el objetivo número uno que tiene el mundo, es ponerle la bolsa al alza? Y no solo los estadounidenses, los chinos, atención, los chinos están haciendo lo mismo. Como la economía se les venía a piso, se les venía completamente a piso con el coronavirus, tuvieron un lunes negro de casi un 8% de caída, etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho? Una cantidad de estímulos, la bolsa viene subiendo desde entonces y han conseguido alcanzar puntos más altos con el Standard Plus 500. O sea, las acciones de China empezaron a subir con mucha fuerza. Si nosotros nos vamos aquí a CNBC y nos vamos a los mercados, nos vamos a dar cuenta que el crecimiento de la bolsa en este momento, en cuanto a Asia, por ejemplo, aquí vamos a poner a Asia para que ustedes lo puedan ver, ha seguido subiendo. Por ejemplo, en Shanghái subió 2.2% en la última jornada. Vimos a el HSI también en un 0.52%. China subiendo. Tenemos a China con movimientos alcistas en la bolsa en medio de una de las más grandes pandemias a nivel de virus que hayan tenido. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esto, se dan cuenta del potencial que tienen los incentivos. Dani, pero el Bitcoin venía subiendo con fuerza con el miedo que hay en China con respecto a la devaluación de su moneda con la pandemia global. Esto puede que siga continuando en Bitcoin, pero yo quiero que entiendan la parte del coronavirus para que entiendan cómo va a afectar la bolsa de esta forma. El virus se puede seguir expandiendo, la bolsa va a seguir subiendo con los estímulos, ¿de acuerdo? A menos de que algo muy grave ocurra en este momento. Hay otra parte que tenemos que revisar también, y es que las acciones del acuerdo que tenían los Estados Unidos con China puede que no terminen de darse, y esto puede afectar un poco la bolsa también, porque ellos tienen unos acuerdos que firmaron en la fase 1 y posiblemente China le quede mal a Estados Unidos porque con todo esto que está ocurriendo no van a poder cumplir los acuerdos que habían sostenido. La fuente dice que los estadounidenses podrían no aceptar que ellos no lo cumplan, aunque en el acuerdo había una parte que decía si hay un evento de desastre natural o evento imprevisible fuera de control de las partes, retrasa una parte de cumplir. Es decir, que una de las partes podría retrasarse si hay un evento catastrófico, que podría ser este el caso. Así que, bueno, amigos, estén muy atentos a lo que les acabo de decir. La bolsa tiende a reaccionar a estas noticias con mucha fuerza, pero no se dejen llevar por la idea de que todo va a caer mañana, porque los estímulos y lo que está haciendo Trump con la bolsa de valores con respecto a la campaña, con los incentivos, con la Fed cortando, esto puede mantener subiendo el globo a pesar de todas las cosas negativas hasta que estalle. Cuando estalle, yo creo que la caída va a ser de un 30 o 40% en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Esa es más o menos mi predicción con respecto a ese momento, pero todavía no hemos llegado ahí y creo que podría pasar todavía marzo muy alcista. Vamos a ver si el virus no termina de explotar, porque si el virus termina de explotar, marzo puede caer, pero marzo puede ser alcista y abril puede que ahí empiece a haber algún tipo de flaqueo en la bolsa, sobre todo porque Powell ha dicho que va a cortar la liquidez. Los repos que están comprando van a tratar de frenarlos en abril para ver si se estabiliza la economía. Yo creo que un corte de la liquidez va a hacer que la bolsa caiga. Así que estamos atentos en abril qué hace Powell. De todas formas, con lo que está haciendo Trump y con algún eventual recorte de la Fed, podría subir. Así que estemos muy, pero muy atentos. Atención que termina la conferencia de Ethereum, concluye con el optimismo del lanzamiento de Ethereum 2.0. Y esto nos trae una noticia adicional, y es que Vitalik cree que Ethereum 2.0 va a estar muy, pero muy cerca de estar completo en los próximos años. Están convencidos, van avanzando con mucha fuerza, y el hackathon de Ethereum fue dominado por los DeFi. No se olviden de los DeFi, que son importantísimos en este momento y que están trayendo los precios al alza en Ethereum. Ahora, hay otra noticia importantísima con respecto a Bitcoin, y por qué creo yo que Bitcoin va a llegar a $15.000 este año, e inclusive podría pasar los 15.000 en los próximos meses, porque el halving, que hemos hablado muchísimo en mi canal, va a dar lugar en apenas unos 80-90 días. Y esto, atención a esto,
va a traer que la recompensa en los mineros se reduzca a la mitad. Y para que un minero sea rentable en estas nuevas condiciones, el precio debería estar alrededor de los $12.500. Y en el pasado hemos visto cómo cuando se aumenta este tipo de hash rates en la red y se hace una corte en la mitad, como un halving de la recompensa, el precio tiende a seguir en la producción de Bitcoin con el hash rate. Y lo que ha pasado es que el hash rate no ha caído y muchos de estos mineros han comprado estos nuevos equipos donde van a mantenerse muy estables y muy, digamos, profitable o ganadores, o van a poder tener rendimientos de ganancias con las nuevas tecnologías. Así que estén atentos porque Bitcoin, atención, podría tener un impulso alcista cuando se dé este halving con mucha fuerza. Lo hemos hablado aquí. Yo no creo que el precio del halving todavía esté reflejado en el precio de Bitcoin. Y creo que el precio del halving va a llegar a Bitcoin en los próximos meses. De aquí a 6 meses vamos a tener el precio del halving reflejado en Bitcoin y ese es más o menos el esquema de tiempo que yo estoy manejando. Por lo que les digo que estén muy atentos porque si esto llega a ser así, el hash rate se mantiene estable, vamos a tener un Bitcoin que pueda llegar a los 15.000 máximo en esta zona en los próximos 6 meses. Así que yo creo que estamos en un lugar muy interesante en este momento, a pesar de la fuerte corrección que ha tenido en esta zona de Bitcoin, que ya lo vamos a ver en la gráfica. Otra noticia interesante, Bitcoin Energy Value targets $100.000. Atención a esto. El modelo que están utilizando con el hash rate y la producción de Bitcoins está haciendo una fórmula en la que determina que de aquí a 5 años Bitcoin podría costar $100.000 y se correlaciona con lo que le estoy diciendo del halving, de este primer halving que vamos a experimentar en el 2020. Así que si las predicciones son correctas y las proyecciones son correctas, podríamos tener un Bitcoin que este año supere los $12.000 aproximadamente por Bitcoin, inclusive llegando hasta los 15.000, que es donde creo yo vamos a tener un Bitcoin más estable en esa zona, donde podríamos decir que podríamos poner un piso para Bitcoin, teniendo en cuenta que el reward o la ganancia de los mineros se redujo a la mitad. Estén muy atentos porque el hash rate, entre otras cosas, ustedes lo pueden ver aquí, lo traigo a ustedes, se mantiene muy estable, muy estable en esta zona y ha hecho nuevos máximos. Por ejemplo, aquí vemos cómo alcanzó 123.000 y acá estamos en este momento en 110.000, pero todavía muy cerca del máximo y posiblemente cerca de convertir o crear un nuevo máximo. Así que estén muy atentos. Y en otra noticia, amigos, también les traigo que yo les había comentado la importancia que tiene la DeFi con todo lo que está haciendo crecer el precio de Ethereum en estas zonas y cómo la cantidad de aplicaciones descentralizadas de finanzas están entrando en la red de Ethereum, están mejorando el precio y mejorando la red. Bueno, otra moneda que está teniendo un impacto positivo en las DeFi es Chainlink. Y Chainlink ha hecho un partner desde el año pasado, veníamos hablando con Binance, para meterse todo de lleno en el mundo de las DeFi. Y si ustedes ven aquí en un par de artículos, también está hablando cómo Chainlink está posicionándose ella misma como un referente del ecosistema de DeFi. Y no solo eso, sino que en enero 30, hace unos días nada más, del 2020, ellos sacaron en su propio blog este importante artículo donde nos hablaban sobre las capacidades que tiene Chainlink de crear DeFi, de mostrarnos la potencial que pueden hacer, sobre todo con el Underlying Design of Oracle Reference Data, que le están diciendo a las personas que están haciendo DeFi que pueden crear toda esta infraestructura con su plataforma de Chainlink. Así que esto está haciendo que Chainlink esté creciendo fuertemente y creo que puede tener un muy buen 2020, así que estén atentos, esta es otra gran oportunidad de inversión en el 2020 y esta es otra más de esa moneda que les prometí que van a ser las que vamos a revisar en el 2020. Ya para terminar, USDOAJ called Bitcoin Mixing a crime. Así es, amigos, la persona que había creado este programa de Bitcoin Mixer, donde se ponían varias transacciones de Bitcoin y se mezclaban para que no se supiera de quién habían salido y quién las había recibido, está ahora mismo en la cárcel y lo acusan de lavado de dinero. Una cosa completamente loca, porque él solamente ha creado un software que mezcla estas transacciones, no tiene nada que ver con nada ilegal, pero lo están acusando y enfrenta un cargo que podría llevarle hasta 30 años de prisión. Una cosa exageradísima, una locura. Inclusive Oprah está titulando para que lo quiten, para que lo saquen, lo liberen. Es una, pienso yo, miedo a lo desconocido. No están preparados
para lo que les está llegando, y con ese miedo, ese pavor que les está dando, están cometiendo estas arbitrariedades sin el conocimiento claro y definido de lo que está ocurriendo. Así que yo creo que un buen abogado debería poderlo ayudar. De todas formas, les comento que nuestro compañero Larry Harmon, uno de nosotros, está en este momento preso sin ninguna razón, solamente por crear un software que hace mixing a las transacciones. Y quiero aclarar esto solamente es por privacidad. Lo que tú hagas con tus bitcoins debe ser solamente tu problema y no de la persona que crea un software de privacidad, porque si fuera el caso, entonces los VPN también estarían metiendo los presos, todos los dueños de VPN, o estaríamos metiendo presos a los creadores de Monero, por ejemplo, que nadie sabe para dónde van esas transacciones. No tiene ninguna lógica, en mi opinión, pero bueno, ahí está y está ocurriendo. Sí, bueno, amigos, vamos a pasar al análisis técnico. Porque aquí estamos en la gráfica de Bitcoin y lo primero que vamos a revisar es, si ustedes ven, se ha formado aquí un canal alcista en este momento en el precio. Yo he puesto aquí mis Fibonacci. Si ustedes ven, el precio ha rebotado cerca al 0.50%. Si lo vemos aquí en gráficos de 4 horas lo vamos a ver un poquito mejor. Y ustedes ven que tengo puesto hoy mi indicador de las bandas de Bollinger. Yo les voy a explicar por qué. Si ustedes ven en este momento, el precio está rebotando justo en esta zona, en la parte baja de este posible canal alcista, y estamos cerca a la media móvil de las bandas de Bollinger. Si ustedes analizan, el precio ha rebotado aquí con anterioridad cerca de la banda y empieza a buscar un nuevo máximo. En este momento el precio está rebotando, está teniendo una mecha, si ustedes ven, de rechazo en esta zona, y en el punto 38.2 empieza a haber otro rebote adicional en esta zona. Si el precio termina por encima de esta media móvil de las bandas de Bollinger, podríamos ver que el precio vaya a buscar la parte alta en los 10.600 nuevamente y posiblemente tratar de ir a romper ese máximo para buscar nuestro target en los 11.100. Ahora, si el precio se regresa, y yo quiero que revisen esto muy de cerca, voy a quitar la banda de Bollinger un momentico para que vean otro punto importantísimo que va a pasar el día de hoy, entre el día de mañana y pasado. Vamos a ver, es el cruce de las medias móviles de 50 y 200 en gráficos de días. Esto se conoce como el Golden Cross o el cruce de oro, y lo que hace es que hace un trigger o un iniciador de una señal alcista muy conocida en el mundo del trading, y que va a hacer que los traders estén muy atentos a esta señal para empezar a buscar algunas posiciones. De todas formas, cuando esto ocurre, no necesariamente inicia el movimiento alcista justo al tocarse las dos medias móviles. Por lo que creo que el precio, si rompe este canal, va a venir a buscar la media móvil de 200, donde yo creo que va a ser uno de los mejores puntos de compra si no estás en Bitcoin. Yo creo que un eventual toque del precio de Bitcoin a la media móvil de 200, cerca de los 8.800, 8.900, va a ser un excelente punto de compra. Pero si Bitcoin no llega acá y se da el cruce, el soporte que estamos viendo en este momento son los 9.200 y la parte baja de este canal, donde ya empieza a haber un rebote. Así que estén atentos, porque un eventual movimiento alcista en esta zona después del cruce podría traer un nuevo máximo, llevando a Bitcoin inclusive hasta los 11.100, y nuevamente de ahí estaríamos hablando de los 12.100, 12.500, donde yo creo que es ese target que voy a plantearme con respecto a el halving. Ya les había dicho cuáles son las condiciones, porque el hash rate y el halving van a estar de la mano, y ojo que los mineros necesitan un Bitcoin por encima de los 12.000 para ser rentables, por lo que esto puede empezar a afectar también el precio de Bitcoin positivamente y ponernos sobre los 12.000, quizás unos 2-3 meses después del halving, o inclusive mucho antes, si empieza a darse movimiento en este momento, ¿de acuerdo? Así que estén atentos a eso, porque Bitcoin podría alcanzar los 15.000 este mismo año. Así que estén muy atentos con lo que estoy comentando. Si ustedes ven el Bitcoin aquí en semanas, MACD sigue en este momento pintado de verde, aunque tenemos una pequeña corrección, se empieza a poner un poquito, si ustedes ven verde claro en esta zona, quiere decir que pierde un poquito de fuerza. Después vamos a ver cómo el precio sí vuelve a ser otro máximo, vamos a ver una nueva fórmula aquí un poco más grande y verde en este punto del MACD. En el caso del RSI, sigue manteniéndose por encima del punto de 50, y es positivo porque viene de abajo hacia arriba rompiendo el punto 50 en el RSI en semanal, lo que también es una señal bastante buena alcista. En el gráfico también de días, si ustedes ven, bueno, aquí en días, el RSI se mantiene por encima del punto de 50, está tocando de hecho cerca del punto de 50, donde también puede ser un punto interesante de soporte para continuar el movimiento alcista. En el caso de Ethereum en particular, si ustedes ven, nosotros venimos operándolo desde la ruptura de esta zona. Vemos como el precio también ha dado muy buena ganancia, ha llegado hasta todos los targets que teníamos planteados, los alcanzó,
y en este momento está teniendo una corrección, también porque Bitcoin viene con una corrección. Pero después de esta corrección, si Bitcoin va a hacer el movimiento que yo creo y continuamos hasta los 12.000, Ethereum, atención, Ethereum, Ripple, ADA, SEC y Chainlink o Link van a verse de las que yo voy a escoger digamos mis seleccionadas para un eventual rally de Bitcoin. Podríamos verlas con mucha fuerza, inclusive con más fuerza que Bitcoin. En algunos casos vamos a ver esas altcoins. Y creo que Ethereum podría romper este máximo que hizo en los 290 y alcanzar los 320 como primer target y el segundo target cerca de los $360. Muy pero muy posible que ocurra en los próximos meses si Bitcoin consigue romper los $10.600. Así que estén muy atentos porque Ethereum sigue con mucha fuerza y las DeFi siguen creciendo con mucha fuerza. Todo el mundo está hablando en este momento de las DeFi y Ethereum es la colosa de este sector con todos los proyectos, muchos de los proyectos en su plataforma, en su red, en su blockchain. Aquí tenemos al Link, que también está haciendo un nuevo máximo. Si ustedes ven en esta zona, en mi opinión, sí siguen desarrollando correctamente las DeFi y siguen mostrándose como una candidata fuerte para este sector. Viene con muy buen año. Si ustedes ven en la gráfica de días, viene con muy buen año, alcanzó nuevamente su máximo histórico y en este punto empieza a mostrarse con mucha fuerza. Yo creo que podría alcanzar los $6. Atención, yo creo que puede alcanzar los $6 este mismo año si se llegan a dar las condiciones con Bitcoin. Así que estén atentos porque otra gran oportunidad también se ve en Link y son las monedas que traía el día de hoy. La bolsa está cerrada hoy lunes, día de los presidentes de los Estados Unidos, así que en el próximo análisis vamos a revisar un poco más qué está ocurriendo en la bolsa a nivel técnico y de dar algunas señales para nuevas acciones que estoy comprando con mi comunidad privada. Si no sabes cuál es mi comunidad privada, te invito a ver el link que está en la descripción de este video, porque ahí es donde estoy poniendo todas las informaciones con respecto a mi comunidad privada. Y atención, porque si quieres participar en mi comunidad privada o no y ganar con mis señales, con mi análisis técnico que hago día a día aquí en mi canal, te recomiendo Juan Fury, que es la que estoy utilizando yo, donde estoy operando, por ejemplo, Best Buy, que les dije que le iba a comprar. Aquí está la compra con más 2% de ganancia. Tenemos a la compañía de Air Lease, que también hemos comprado con más 5% en mi comunidad privada en este momento. Tenemos algunas posiciones, por ejemplo, en el oro también venimos con desde los 127, 130, aunque esta es una nueva posición que abrimos recientemente aquí en el canal simplemente para probar. Ya va más 1.37%. Así que, bueno amigos, son muchas las señales que se están dando, mucha la información que se está brindando. Si quieres participar, ya sabes, el link está en la descripción. Y si te interesa operar con Juan Fury, los mercados de la bolsa de valores con criptomonedas o operar criptomonedas al alza o a la baja con las mejores condiciones, yo estoy utilizando en este momento, para mí, las mejores condiciones, Juan Fury. Yo de todas formas quiero mostrarles algún día cuáles son los pagos que yo hago en Binance de comisiones, cuáles son los pagos que hago en Juan Fury, para que se den cuenta de las diferencias de costos y las ventajas que tiene operar con una plataforma como Juan Fury. Yo me despido en este momento, un abrazo como siempre, no olviden darle like, suscríbanse al canal para más información. Hasta la próxima, chao chao.